Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Creo que podemos llegar a entender mejor nuestro pasado y encontrar la verdad sobre algunos eventos muy importantes que tuvieron lugar en este periodo de tiempo si reconsideramos la información presentada y analizamos las claras contradicciones combinadas con las cosas ilógicas presentadas. Hablaremos un poco sobre el supuestamente descubrimiento canónico de América en 1492 por alguien que recibió el nombre de Cristóbal Colón. Tal vez este evento no fue más que una desinformación deliberada y grandiosa de la opinión pública mundial. La primera gran pregunta de más de $1 millón sería: ¿quién fue Cristóbal Colón y qué sabemos realmente sobre esta persona? Bien, después de cavar un poco más profundo, creo que las palabras que pueden caracterizar este personaje serían: él no es nadie y no está en ninguna parte. De hecho, Colón es un desconocido envuelto en una oscuridad total. Se desconoce su nombre real. Sus padres son desconocidos, aunque se cree que Colón era hijo del tejedor genovés Domenico Colombo, pero en las listas de maestros de tejedores del respectivo taller no figura ninguna persona con ese nombre, así que el tejedor, según la información oficial, parece que trabajó en tabernas como fabricante de queso y como distribuidor de lana y vino. La casa de Genova en la Plaza Dante, donde supuestamente nació Colón, no es más que un atrezo para los turistas, como por ejemplo el apartamento de Sherlock Holmes en Baker Street, Londres. No se sabe exactamente en qué ciudad nació Colón. Solo en la actual provincia italiana de Liguria, 4 ciudades costeras, Génova, Savona, Cogoleto y Nervi, aún se disputan el honor de ser el lugar de nacimiento de Colón, sin hablar de otras ciudades de otras provincias. Tampoco se conoce la verdadera nacionalidad de Colón. 8 países afirman ser su patria, incluido por supuesto Italia. 8 países y una docena de ciudades te hace pensar que la verdad sobre este personaje nunca será revelada y permanecerá para siempre una incógnita. Los primeros rastros más o menos confiables de algún Colón aparecen en 1473, cuando supuestamente tenía 22 años. De esta época data un documento que fue descubierto solo el siglo pasado, donde el Tribunal Marítimo de Venecia advierte sobre el pirata Colombo, que está al servicio del duque René de Anjou, y que la historia oficial afirma que nuestro Colón, entre comillas, en sus años maduros recordó más de una vez su servicio para el duque René de Anjou, a quien trató con simpatía. Ahora, pirata es un concepto relativo y vago por 2 razones. Primero, en aquellos días, así como muchos años después, la piratería se consideraba digna de la ocupación de un caballero. En segundo lugar, estamos hablando aquí más de un corsario que un pirata. El corsario es una persona privada con una patente de uno u otro gobernante que hunde los barcos del país con el que este gobernante está en guerra o simplemente tiene malas relaciones. No tiene sentido volver a contar la historia de cómo Colón rondaba los umbrales de las cortes reales de Portugal y España durante muchos años, porque es bien conocida, así que pasaré directamente a las rarezas que acompañaron esta odisea. Al principio no está del todo claro por qué el rey portugués trató a Colón con tanta indiferencia. Tampoco los términos del acuerdo que la pareja real española
firmó con Colón antes de que zarpara en busca de América. Todo parece completamente extraño. Una generosidad de España inaudita antes. Supuestamente los reyes españoles siempre pagaban generosamente a los marineros que abrían nuevas tierras para el Estado, pero esto nunca había sucedido antes. La nobleza y el título hereditario de almirante del mar y océano, el título de virrey y gobernante principal de todas las islas y los continentes que va a descubrir con derecho a nombrar gobernadores él mismo en todas estas tierras, una décima parte de todo el botín tomado en las colonias recién descubiertas, y el mismo Colón paga solo una octava parte del costo del equipamiento de los barcos y el resto se paga por la pareja real. ¿Te puedes imaginar cuánta generosidad por parte de los reyes españoles? También es bien sabido que la mayoría de estas promesas quedaron incumplidas. Involuntariamente, ambas rarezas deben considerarse en conjunto. Colón resultó ser el único al que se le prometió tan generosa recompensa y el único de todos los capitanes al servicio español con lo que no cumplieron las condiciones. Los reyes españoles tenían muchas carencias, pero en tales casos siempre pagaban con honradez. ¿Por qué le hicieron esto a Colón? Quizás porque los logros de Colón, entre comillas, no fueron tan impresionantes como los consideramos hoy en día, o porque América fue descubierta, entre comillas, mucho antes de la fecha oficial. Hay constancia de que en 1390, en nombre del príncipe escocés Sinclair, el veneciano Niccolò Zeno navegó hacia América acompañado por su hermano Antonio y el propio príncipe. Algunos investigadores defienden ardientemente la autenticidad del llamado libro de Zenón, con diarios de viaje, mapas y cartas. Estos materiales se mantuvieron secretos en los archivos venecianos y sabemos que Venecia y Génova son vecinos cercanos, ¿no? Bien, en 1474 el rey Alfonso V de Portugal, concuñado de Colón, según algunas fuentes que identifican a Felipa de Avis, hermana de Isabel, la primera mujer de Alfonso V, como la primera esposa de Colón, envió una expedición en busca de la ruta del Mar del Norte hacia Asia y la India. Llegaron a las costas de América del Norte dos piratas, Didrik Pinning de Kiel y Hans Pothorst de Hamburgo, actual Alemania, en nombre del rey Cristián de Dinamarca a petición del rey de Portugal. Hay cartas y mensajes como documentos originales. La expedición visitó Terranova y Labrador. Un poco más tarde, en 1476, la segunda expedición escandinava portuguesa partió por la misma ruta bajo el mando de Jan Skulno o Skolno, y en uno de los barcos supuestamente navegó un tal Cristóbal Colón, entre comillas. Según los historiadores, la idea de una ruta occidental a la India comenzó a entusiasmar a Colón alrededor de 1479, después del final de esta expedición. Por cierto, de la escasa evidencia de estos dos viajes, no se deduce con toda irrefutabilidad que Jan Skulno o Skolno y Cristóbal Colón sean dos personas diferentes. Queda claro por qué en Portugal reaccionaron con tanta frialdad a los planes del supuestamente Colón. Tenían sus propios planes y sus propios capitanes, ¿no?
El profesor marroquí Mohamed El Fassi afirma que un tal Colón visitó Marruecos, donde se enteró de la antigua ruta transatlántica de los bereberes que una vez navegaron a América. Nos guste o no, no se sabe con exactitud, pero en 1419 un tal Colón visitó Guinea, vecino de Marruecos, 2 veces. Bien, el conocido marinero y geógrafo, autor de famosos mapas, el almirante turco Piri Reis, escribió directamente que se había difundido la noticia de que un infiel llamado Colón Bo se había enterado de unos libros antiguos sobre la existencia de una vasta tierra más allá del mar. Además de los mismos libros, Colón Bo aprendió que los habitantes de estas tierras adoran las ollas de vidrio y están listas para cambiarlas por oro. Por eso tomó más de las ollas antes mencionadas. ¡Cuántas falsedades! Estas evidencias hacen eco del libro de Garcilaso de la Vega sobre el estado de los incas, publicado en 1609 en Lisboa. Garcilaso asegura que hacia 1484 el piloto onubense Alonso Sánchez, camino de Madeira, se vio envuelto en un fuerte temporal durante aproximadamente un mes. El temporal arrastró su barco hasta que recaló en una isla desconocida, presumiblemente Haití. Sánchez logró regresar a Europa perdiendo 12 de los 17 tripulantes y luego se detuvieron en la casa del famoso Cristóbal Colón, un genovés entre comillas, porque lo conocían como un gran piloto y cartógrafo que hacía mapas para la navegación, y como llegaron agotados por el trabajo soportado en el pasado, todos murieron en esta casa, dejando como herencia las obras que les trajeron la muerte, y que el gran Colón, entre comillas, se comprometió a completar con mucho entusiasmo y fuerza el trabajo. Por cierto, no hay evidencia confiable de que alguien haya visto las curiosidades que trajo Colón de su primer viaje. La autenticidad de una parte significativa de sus cartas, informes y diarios ha sido cuestionada durante mucho tiempo, no sin razón. Por alguna razón, la tumba de Colón estaba en completa oscuridad y muy rápidamente se olvidaron de dónde estaba, por lo que el lugar de enterramiento de Colón seguirá siendo un misterio para siempre. Y finalmente, a finales de los años 70 del siglo pasado, la historiadora italiana Marinella Bonviva Mazzanti descubrió en los archivos de la ciudad de Modena una carta del enviado napolitano en Barcelona, Annibale Di Gennaro, enviada el 9 de marzo de 1493 a un hermano que ocupó el mismo cargo en Milán. Entre otras noticias españolas, Gennaro informa, entre otras cosas, que hace unos días regresó un tal Colón que partió el pasado agosto con 4 naves para surcar el gran océano. Ahora empieza la rareza. Primero 4 barcos, mientras que la tradición atribuye obstinadamente 3 a Colón. Además, el supuestamente buque insignia de Colón, el Santa María, se perdió frente a las costas americanas, por lo que solo quedan 2. Aunque el viaje de Colón terminó en un fracaso, a alguien de la corte española se le ocurrió una brillante decisión: considerar la victoria como una derrota y el descubrimiento como un hecho. Demasiada gente sabe de la existencia de nuevas tierras al otro lado del océano. La noticia de que Colón finalmente logró llegar a ellas no causará mucha sorpresa, pero es sumamente difícil verificar esta afirmación. España tiene la oportunidad de gritar a todo el mundo civilizado, entre comillas, de aquella época:
Nuestro capitán descubrió las tierras, desde ahora son nuestras, nuestras, nuestras. Cualquiera que quiere invadir estas tierras provocará una guerra. Defenderemos nuestros nuevos territorios hasta el final. Son nuestros, están abiertos para nosotros. Manos fuera. En 1494 los españoles piden al Papa los derechos exclusivos de la corona española sobre todo lo que sus capitanes supuestamente ya han descubierto. En otras palabras, los españoles quieren exclusivamente América. El Papa traza una línea divisoria en el globo entre comillas recientemente implementado y los vecinos poco amables, los portugueses, se ven obligados a contentarse con la India. Por cierto, a los que le gustan de mencionar el atraso y la ignorancia entre comillas de los eclesiásticos, deben recordar que el Tratado de Tordesillas de 1494 en realidad legitima la noción de que la Tierra es esférica y no tiene otra forma. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.